noches, iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, primer libro de las Escrituras, el libro de Génesis, capítulo 24. Génesis, capítulo 24. Amén. Leo para ustedes. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor le había bendecido en todo. Oremos. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Dios, una vez más delante de tu presencia. Y hemos venido a exaltar tu nombre, Señor, a glorificar tu nombre, Señor. Que sea tu nombre exaltado, Señor Dios, con nuestras vidas. Que sea tu nombre exaltado, Señor Dios, con nuestra actitud para adorarte, Señor. Hoy venimos a decirte que tú eres lo más preciado de nuestras almas, Señor. Tú eres nuestro amado, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Hoy venimos delante de ti a colocar nuestras vidas y nuestros corazones como lo más importante de nuestras vidas, como lo más importante de todo lo que hacemos, Señor. Porque solo tú, Padre amado, tienes buena dádiva para nosotros, Señor, y es tu Espíritu Santo sin medida en cada uno, Señor, de nuestros corazones. Hoy venimos a decirte que hable, Señor Dios, que seas tú, Señor Dios, hablando a nuestros corazones, confrontándonos, Señor Dios, Padre amado, cada día, Padre amado, podamos rendirnos a tu palabra, Señor, en obediencia extrema, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sujeta todo lo que no sea tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Y colocamos nuestras vidas, Señor Dios, y nuestras mentes, Padre amado, a la disposición de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Quita toda palabra, Señor Dios, que no sea tuya, toda sabiduría humana, Señor Dios, en este instante. Te pedimos que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, hablándonos hoy, Señor Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Génesis capítulo 24, versículo 1. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Si tomamos solo este versículo, podemos pensar de que la vida de un cristiano solamente debe estar enfocada en la bendición de Dios y que Dios está obligado a bendecirnos en todo. Pero tenemos que mirar la vida de Abraham para poder el Señor plasmar que Él lo había bendecido en todo. Era un hombre que el Señor había enriquecido, prosperado de gran manera en todos sus asuntos, tanto materiales como espirituales, que son los más importantes. Abraham fue considerado el padre de la fe. Fue un hombre que cuando el Señor lo llamó de su tierra y le dijo que saliera de ella a una tierra que él no conocía, a una tierra que él no sabía dónde iba a llegar, este hombre le obedeció al Señor a ese llamado. Fue un hombre que sin ver creyó a Dios y le obedeció. Dejó a su parentela, a su familia y salió a lo que el Señor le había prometido, que iba a ser de su descendencia, una descendencia innumerable, que él iba a entregar una tierra próspera para su descendencia. Ahora bien, este hombre, Abraham, que significa padre de multitudes, no tenía hijo. A los 100 años la promesa es cumplida. Sara, su esposa, era estéril, no podía dar hijos, no podía traerle el heredero que necesitaba Abraham para que se cumpliese la promesa de Dios en su vida. Esta era la vida de Abraham. Este era Abraham, un hombre que le creía al Señor. Le creía lo que el Señor le había prometido. Ahora bien, cuando dice que le había bendecido en todo, tenemos que mirar que la palabra bendición significa o connota prosperidad y bienestar. ¿Sí? No connota otra cosa. Por eso podemos decir que Dios nos ha prosperado espiritualmente, como dice la carta de los Efesios, que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El Señor nos ha perdonado y nos ha traído de la muerte a la vida. Nos ha prosperado. Estábamos muertos,
pero el Señor nos ha bendecido con el sacrificio de Jesucristo y nos ha perdonado de todos nuestros pecados y nos ha reconciliado con Él. Cuando decimos que el Señor lo ha bendecido en todo, es porque Abraham confiaba plenamente en el Señor y esa fe y esa creencia le fue contada ¿por qué? Por justicia. Fue justificado delante de Dios por haberle creído ¿a quién? A Dios. Igual nos sucede a nosotros hoy. El pacto ha sido ratificado y ha sido cumplido ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si nosotros creemos en Cristo Jesús, ¿somos qué? Justificados delante de la presencia de Dios. Así que no hay mayor bendición que la que Cristo nos ha dado a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso nunca se ha tratado de otra cosa sino de ¿qué? De fe en el Hijo de Dios, de fe en el Señor. Versículo 2. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa. El original dice el hombre que gobernaba su casa. Este hombre se llamaba Eliezer. Era el mayordomo que Abraham había puesto sobre su casa. Gobernaba todos sus bienes. Ahora bien, hablemos algo sobre él. Eliezer, en el capítulo 15, Abraham no tenía descendiente, no tenía heredero. Isaac no había nacido, ni tampoco Ismael. La costumbre, cuando un amo era muy rico y no tenía heredero, era entregar todos sus bienes, nombrarlo como el que iba a heredar todos los bienes de su amo. Así que Eliezer estaba en una posición de ¿qué? De ventaja, ¿sí? Porque cuando no hay mayor motivación que tú sepas que vas a tener una recompensa. Sin embargo, cuando nace Isaac, Eliezer, y nos vamos a dar cuenta porque vamos a hablar hoy de la vida de este mayordomo, de este siervo, de este esclavo. Vamos a hablar en la noche de hoy, un hombre temeroso de Dios, un hombre que también temía al Señor, y a pesar de que a Abraham le había nacido un heredero, él no dejó de ser leal, fiel y consagrado a su amo. Quiero que entiendas esto, porque muchas veces nosotros pensamos que solamente las recompensas son las que nos hacen caminar, las que nos hacen obedecer, las que nos hacen ser fuertes para tomar decisiones. Pero no es la recompensa, iglesia, es nuestra posición. Somos siervos. Nunca vamos a dejar de serlo. Somos esclavos del Señor y debemos mantener esa actitud fiel para con el Señor. Ahora bien, la costumbre era darle los bienes a este esclavo cuando no había heredero. Parte B del versículo 2. Haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas, sino que vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Abraham tenía confianza en este mayordomo, en esta persona, en Eliezer. Le da una misión, lo comisiona a buscar esposa para su hijo Isaac. Isaac ya era un hombre que era ¿qué? Anciano, lo leímos al principio, era un hombre anciano aproximadamente, Abraham podría tener 140 años en ese momento, y quiere dejar las cosas de su casa organizadas, bien establecidas. Pero el propósito de Abraham primero era que no se fuera a juntar o que no fuera a tener una esposa cananea. Las mujeres cananeas no eran temerosas de Dios, eran mujeres idólatras, eran mujeres que no vivían las costumbres que tenía Abraham o la parentela de Abraham, y mucho menos su fe estaba puesta en un solo Dios. Por eso Abraham se toma esto muy en serio y por eso le dice, jura. Un compromiso que él hace en el nombre del Señor, porque era importante que lo que el Señor le había prometido se cumpliera en la vida de Isaac.
que no se fuera a desviar del verdadero Dios, porque estas mujeres adoraban a muchos dioses. Por eso era importante el que la esposa fuera de su propia parentela o de sus familiares. Ahora más adelante nos vamos a dar cuenta de que era así. Sino que vuelve a mi tierra natal donde están mis parientes y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó, ¿por qué pasaría, pero qué pasaría, si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? Contesta Abraham. No, contestó Abraham. Procura no llevar nunca a mi hijo allí. Hay dos cosas y era lógico. Abraham estaba enviando a su siervo que buscara una esposa, pero en ese tiempo no existía Facebook, no existía fotografía para ser más antiguo. ¿Qué mujer iba a seguir al siervo a ciegas sin saber cómo era ese hombre? Por eso era lógico que el siervo le dijera, Abraham, espérate un momentico. O sea, tú me estás mandando, me estás haciendo jurar. Yo quiero ir a hacerlo, pero es una tarea complicada. ¿Qué mujer me va a seguir? ¿Qué mujer va a venir a casarte con tu hijo si no lo conoce? Entonces le propone y le dice, si me dejas llevar o si no viene, yo voy a vengo a buscar a Isaac y lo llevo ¿para qué? Para que lo vean, ¿para qué? Para que lo conozcan y sea mucho más fácil. Abraham le dice que ¿qué? Que no. Porque la promesa que el Señor le había hecho a Abraham estaba ¿dónde? En esa tierra, no allá. El Señor le había dicho a Abraham, sal de tu parentela, sal de tu tierra natal. Y si hacía volver a su hijo Isaac, lo que el Señor había prometido no se iba a cumplir, no iba a suceder. Por eso Abraham tenía bien clara la película. Quiero que entiendas que el Señor lo había bendecido por todo, pero no era gratuito. No era porque Abraham fuera el pechichón de Dios. No porque él se lo merecía, sino porque le había creído ¿a quién? Al Señor. Y aún en ese momento le estaba dando la prioridad ¿a quién? A Dios. Para que el pacto de Dios, para que la promesa de Dios se cumpliera ¿dónde? En su descendencia, en lo que el Señor había dicho. Su prioridad no era él, su prioridad no era lo que tenía. Su prioridad era cumplir el propósito de Dios. ¿Hacemos eso a diario? ¿Hacemos eso en cada decisión que tomamos? Esta es una decisión trascendental para la vida de Isaac. Por eso no era tomada a la ligera. Eso dependía el futuro de la promesa de Dios. Versículo 7, pues el Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo. Pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Versículo 9. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham, y juró seguir sus instrucciones. Después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor, y viajó hasta la lejana tierra de Aran-Naraim. Una vez allí, se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo
justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. El siervo hace el juramento y lo pone su mano debajo del muslo, que era una costumbre de tener un toque íntimo para que la afirmación o el juramento quedara hecho. Era una costumbre de ese tiempo. Hoy esas costumbres no se hacen, así que ojo con ese asunto. No, que la Biblia dice eso, no. Ok, versículo 15. Oh Señor, ¿estaba donde el siervo? Ya había llegado. ¿A dónde? A la ciudad donde vivía Nacor, el hermano de Abraham. Estando allí dice, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oró. Te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad venían a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, déme de beber de su cántaro. Si ella dice sí, beba usted y también daré a beber a sus camellos, que sea ella la que has escogido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Explico lo que está aconteciendo aquí. Este hombre lo primero que hace, ¿qué es? Orar. Era un hombre que, a pesar de que era esclavo y a pesar que estaba en la casa de Abraham, era un hombre también temeroso ¿de quién? Del Señor. Los que están a nuestro lado, si realmente nuestra fe es genuina y hemos comprendido que el Señor nos ha justificado, es que los que estén alrededor o los que estén cercanos a nosotros también sean de nuestra fe. Ahora bien, hay gente que no quiere aceptar al Señor, no es obligatorio, pero nosotros debemos procurar que nuestra fe sea compartida con los que están a nuestro alrededor, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hijos. En caso que lleguemos con hijos que no conocen al Señor, nuestra obligación o nuestro deber es compartir esa fe. Amén. Ahora bien, las costumbres de hospitalidad se manejaban de esta manera, en que se le debía dar agua a un extraño cuando estaba sediento. O sea, que una persona que te pedía agua, tú por hospitalidad, tú le brindabas agua a esa persona y saciabas su sed, pero no a los animales. Este hombre está poniendo una señal que era, como costumbre, era que complicada, era una señal que realmente si sucedía era porque Dios estaba en el asunto. Este hombre ora para que Dios le dé éxito y coloca esta señal delante del Señor. Versículo 15. Entonces, antes de terminar su oración, vio una joven llamada Rebeca, que salió con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarle y le dijo, por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. Había más mujeres allí, pero Rebeca, el siervo no había terminado de orar y el Señor le dice, ahí viene. ¿Cuánto nos gustaría que el Señor nos respondiera a las oraciones de esa manera? A mí el Señor me ha respondido muchas oraciones de esa manera.
Y en el mismo caso. En el mismo caso. A veces no se necesita orar 8 horas. Hay que orarle al Señor y estar pendiente. Llegó, ahí está mi esposa. Yo no oré ni 15 segundos por ella. Pero cuando apareció, le dije, ¿te casas conmigo? Y a los 10 meses se casó conmigo. Yo conozco esas oraciones, pero van dentro del propósito del Señor. No por cualquier cosa, no para mi manera egoísta de vivir. Este hombre es tremendo porque no había terminado de orar y el Señor ya le estaba respondiendo ¿qué? La oración que había hecho. Pone la señal y se le cumple la señal en Rebeca. Te pongo en contexto, un camello para ser saciado, él normalmente puede acumular 100 litros de agua. Son animales que caminan largos trayectos en el desierto sin beber agua porque la saben ¿qué? Acumular. ¿Eran cuántos camellos con que había salido este siervo? 10 camellos. Estamos hablando de cuántos litros de agua. 1000 litros de agua. Y si le pones un poquito de imaginación, ella bajó al pozo a buscar agua. O sea que no era una tarea fácil. Otra cosa importante, esta mujer no desperdiciaba. Tomó agua y tomó lo que quedó y lo echó ¿a dónde? Al bebedero. Y fue y buscó más. Las mujeres de Dios tienen que ser mujeres que vayan mucho más allá de su deber. Mujeres de Dios, no escuché amén. Escuché unos hombres por ahí diciéndome. Las mujeres de Dios tienen que ir mucho más allá de su deber. No deben desperdiciar absolutamente nada. Deben ser mujeres que se esfuercen, como dice Proverbio 31. Mujeres valerosas. Mujeres sabias. Mujeres que su casa la tienen bien tenida. Son mujeres virtuosas. Ahora bien, tú dirás, pero estamos hablando de una mujer soltera, pero es que esas fueron las virtudes que necesitaba Isaac como esposa. Era una mujer que estaba en edad suficiente ¿para qué? Para casarse. Era una mujer que ya estaba ¿cómo? Preparada. Era una mujer virgen que demuestra santidad delante del Señor. Es una decisión complicada el matrimonio, pero si se hace en el Señor, es una decisión que va a tener éxito en tu vida. Porque si el Señor está en el asunto, tú no vas a escoger mal. Si el Señor está en el asunto, no debe haber temor en buscar una buena esposa. Porque no vas a buscar en cualquier parte. No vas a buscar en el mundo. ¿Dónde vas a buscar? La familia del Señor. Mujeres temerosas. Este hombre había llegado a buscar donde su amo, donde su Señor le había mandado. La fe de Abraham sabía que ahí iba a encontrar la esposa para su hijo. No debe haber temor en los solteros de buscar una esposa. No debe haber temor en las solteras en aceptar a su esposo. No debe haber temor. Versículo 21. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Este hombre era full precavido. Este hombre estaba observándola, la veía cómo le daba el agua, con qué actitud, si lo hacía de manera, bueno, ya me toca. Yo no me había dado cuenta que tenía 10 camellos. Yo pensé que era uno donde venía él. No. Esta mujer, él la observaba. Es importante que solteros observen bien. Después no digan, no, que es que yo no me di cuenta. Observa bien. 21.
22. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. Le trajo, esa era señal del compromiso, ¿sí? El anillo, aunque aquí no nos ponemos en la nariz, en ese tiempo sí se usaba de esa manera, era señal de compromiso. 23. ¿De quién es hija usted? Le pregunta quién, el siervo. Y dígame, por favor, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? Soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milcá. Sí, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos, y también tenemos lugar para huéspedes. Algo importantísimo es que Rebeca estaba bajo ¿qué? Bajo autoridad. Por eso este hombre le pregunta, como una última prueba, si era una mujer que estaba ahí de casquisuelta o estaba pasando un rato en la calle para no hacer oficios en su casa. Le pregunta, ¿bajo qué autoridad está? ¿De quién eres hija? Necesito saber quién es. Y esta mujer le dice toda su genealogía abreviada, y esta mujer le muestra que hay hospedaje ¿dónde? En su casa. Era una mujer que era hospitalaria, y eso es importante. Versículo 26. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró. Quiero que no pierdas de vista, aunque estamos hablando de Rebeca y de lo importante que es como solteros realmente buscar el consejo de Dios para el matrimonio, no pierdas de vista al siervo. ¿El siervo qué hizo? Adoró. Muchas veces el Señor nos responde a nuestras oraciones. Muchas veces el Señor obra de manera milagrosa en nuestras vidas. Y lo que menos nosotros podemos hacer, o lo que espera el Señor, es que le adoremos. Este hombre tenía reverencia por el Señor. Era un hombre temeroso de Dios. Sabía que en la oración había poder. Sabía que en la oración había respuesta de Dios. Pero cuando fue respondida esa oración, lo que hizo fue ¿qué? Adorar. Los que estamos aquí hoy sentados en este lugar, debemos tener esa misma actitud de este siervo. Porque el Señor ha respondido a nuestras oraciones. Porque el Señor ha actuado de manera milagrosa en nuestras vidas. Si hoy estamos aquí recibiendo su palabra, si podemos tener el privilegio de cantarle, es porque el Señor hizo el milagro de traernos a la muerte, a la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos dio vida y vida en abundancia. No hay otro motivo por el cual tú debes llegar a este lugar con una actitud de adoración. Siempre y constante. En el mismo acto, ese hombre se postró y adoró. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, dijo. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en su muñeca. Este hombre era interesado. Y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial, donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Entonces Labán le dijo: ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. Era un hombre que era interesado. Dime cuánto tienes. Tenemos que revisar, iglesia, porque estamos buscando nosotros al Señor. Por el milagro, por la bendición. Labán aparece otra vez más adelante, tratando de tramposearle al nieto de Abraham, a Jacob. Este hombre, la ambición era lo que lo gobernaba. Cuando él vio lo que Rebeca había traído, lo que había dicho, este hombre se volvió ¿cómo? Loco, salió corriendo.
a buscar y decirle, ¿cómo tú estás aquí? Si yo tengo ya casa para que tú estés. Este era un hombre ¿qué? Interesado. Versículo 32, entonces el hombre fue con Labán a su casa y Labán descargó los camellos y para que se tendieran les proveyó paja, los alimentó y también trajo agua para que el hombre y los camellos se lavaran los pies. Luego sirvieron la comida, pero el siervo de Abraham dijo, no quiero comer hasta que les haya dicho la razón por la que vine. Quiero que entiendas lo que está mostrando el Señor en este lugar. En este pasaje, perdón. Labán estaba haciendo todo ¿por qué? Por interés, por lo que había visto. No tenía dónde poner al siervo de Abraham. No había dónde ponerlo. Le trajo comida y este hombre le dice, espérate, yo no he venido aquí a que me sirvas. Yo no he venido aquí a comer. Yo vengo cansado. Eran más de 720 kilómetros que había desde donde salió este siervo hasta este lugar. Este hombre venía cansado, exhausto de un viaje, que no eso era un viaje en bus, que no era un viaje en avión, era un viaje en camello. Y es tremendo camello, viajar en camello. Este hombre lo que más se merecía era ¿qué? Oye, lo que le estaba ofreciendo ¿quién? Labán. Sin embargo, quiero que entiendas la misión y la fe inquebrantable de este hombre de decir, no, yo no voy a comer, yo no voy a descansar hasta que la misión que me ha enviado mi Señor, se cumpla. Espérate ahí, yo no vine a comer. Y eso nos enseña hoy, iglesia, que por encima de cansancio, muchos dejamos de congregarnos porque estamos cansados. Muchos no seguimos al Señor porque no está la comida que yo quiero en la mesa. El Señor necesita eliezeres en este día. Necesita siervos y esclavos que estén dispuestos aún por encima de su integridad física. Porque ninguno de los que estamos aquí hemos aguantado hambre. A menos que sea un caso especial. Dios ha sido bueno. Por eso este hombre sabía que su amo había sido ¿cómo? Bueno. Y que nada de eso le iba a desviar de lo que el amo le había mandado hacer. Ninguna de las cosas aún necesarias pueden desviarnos, quitarnos la mirada de lo que el Señor nos ha mandado hacer, iglesia. Por eso Pablo dice, sé estar saciado con hambre. Él entendía esto. ¿Era un esclavo de quién? De Jesucristo. Muy bien, respondió Labán. Dinos. Este hombre, lo que va a continuación te puede parecer jactancioso, pero es lo que tú y yo debemos hablar de nuestro Señor. Yo soy siervo de Abraham, explicó, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Cuando Sara, la esposa de mi amo, era ya muy anciana, le dio un hijo a mi amo. Y mi amo le ha dado a él todo lo que posee. Mi amo me hizo jurar y me dijo, no dejes que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas, sino que vuelve a la casa de mi padre, a mis parientes y encuentra allí una esposa para mi hijo. Pero yo le dije a mi amo, ¿y si no encuentro una joven que esté dispuesta a regresar conmigo? Y él contestó, el Señor en cuya presencia he vivido, enviará a su ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. Es verdad, debes encontrar una esposa para mi hijo entre mis parientes, en la familia de mi padre. Entonces habrás cumplido tu obligación. Pero si vas a mis parientes y ellos se niegan a dejarla ir contigo, quedarás libre de mi juramento. Este hombre sabía que había jurado.
y que la única manera de quedar a suelto era hablar con ¿quiénes? Con los parientes. Por eso él no se quedó comiendo. Cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, cuando aceptamos las promesas de Dios en nuestro corazón, y cuando nosotros actuamos como si estuviéramos en un juramento, actuamos en el nombre de ¿quién? Del Señor. Yo nunca le he jurado al Señor que lo voy a obedecer. Yo nunca le he dicho al Señor, le he dado un voto. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, estás haciendo un juramento. Estás diciendo, me vengo a someter a tu autoridad. Porque quiero recibir también la promesa de salvación. Pero me vengo también a someter en completa obediencia. Porque tú eres ¿qué? Mi Señor. Por eso nosotros no podemos estar enredados en las cosas de este mundo. Por eso nuestra mirada no debe estar puesta en el dinero, iglesia. Por eso nuestra mirada no puede estar en el bienestar que este mundo nos puede llegar a ofrecer. Lo primero, y dice la palabra de Dios que el Señor es supremo sobre toda creación. El primero, el último. Él es lo que debe ser primero en nuestras vidas. Así que cuando llegué al manantial, hice esta oración. Aquí el siervo empieza a comentar o a relatar todo lo sucedido en el momento que llega al manantial y todo lo que sucede con Rebeca. Así que avanzamos. Versículo 49. Así que díganme, ¿quieren o no mostrar amor inagotado y fidelidad a mi amo? Por favor, respóndanme, ¿sí o no? Y de esa manera sabré qué hacer después. Este hombre no estaba interesado en otra cosa. Versículo 50, entonces Betuel y Labán respondieron, es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente, que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta, se postró al suelo y adoró al Señor. Tremendo hombre de Dios, tremendo ejemplo de cómo debemos comportarnos en nuestra vida. Te decía que Abraham había mandado a buscar en su parentela. ¿Por qué? Porque estos hombres también conocían a quién, Señor. Por eso no les fue ¿qué? Descabellado lo que él estaba diciendo. Seguramente el Señor te ha traído a este lugar. No tenemos ninguna objeción. Tómala y vete con Rebeca. Hasta ese momento él dijo, lo hice. He hecho lo que el Señor me ha mandado hacer. Y no encontró otra mejor satisfacción en vez de ponerse a comer, sino que, iglesia, adorar. Muchas veces el Señor a nosotros nos ha dado la bendición. Muchas veces a nosotros el Señor nos ha dado los hijos que humanamente no podíamos tener. Nos ha dado la esposa que humanamente nosotros no podíamos tener. Cuando yo me casé yo no tenía nada. Lo menos que yo podía estar inventando era ¿qué? Casarme. Sin embargo el Señor me la da y entonces yo ahora empiezo a ponerla a ella por encima del Señor. Nos da a nuestros hijos y empezamos a ponerlo por encima ¿de quién? Del Señor. Nos da un trabajo, entonces ya no podemos venir el domingo a adorar al Señor porque el trabajo nos exige que debemos estar allá. Suerte con el trabajo. Vivimos buscando excusas para no cumplirle al Señor, para no adorarle. Él es merecedor de toda adoración. La iglesia primitiva se reunía todos los días a adorarle. Entendía lo que había pasado en la cruz. Lo habían visto. Versículo 52. Cuando el siervo Abraham oyó la respuesta, se postró hasta el suelo y adoró al Señor.
Después sacó joyas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y el siervo y los hombres que le acompañaron pasaron allí la noche. Este hombre enseguida fue ¿qué? Iba a decir una palabra que es muy bien. Este hombre fue enseguida ¿qué? Pagando. Hombre, me dijeron que sí, si se van a arrepentir, ya yo les digo. ¿Qué man era qué? Era inteligente, era sabio. Era un hombre que iba viendo y enseguida iba actuando. Por eso Abraham lo había puesto como gobernante de su casa. Me recuerda a José. José fue puesto como gobernante de la casa ¿de quién? Del faraón. El Señor lo había puesto allí, pero era un hombre que se dejaba usar ¿por quién? Por Dios. Era un hombre que inteligente. Pero temprano, a la mañana siguiente, el siervo de Abraham dijo, envíenme de regreso a mi amo. Y este hombre era cuchilla. Este hombre no la dejaba como caer. Oye, ¿sabe que yo mañana me voy? Estos manes de pronto se arrepienten y no me sueltan a Rebeca. Ya les entregué todo. Me voy. Eso nos enseña, iglesia, que nosotros no podemos estar amarrados a la bendición. No podemos estar amarrados a lo que nos están ofreciendo. Hoy el Señor dio y mañana el Señor puede ¿qué? Quitar. Este hombre iba con un solo ¿qué? Con un solo propósito. Cumplir lo que había jurado ¿a quién? Su amo. Si yo decidí entregar mi vida al Señor, ¿qué debo hacer todos los días, iglesia? Vivir consecuente con la decisión que yo he tomado. Nada me debe atrasar. Nada me debe retener. Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días, dijeron su madre y su hermano, y luego podrá irse. Pero él dijo, no me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Bien, dijeron ellos, llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. Entonces llamaron a Rebeca, ¿estás dispuesta a irte con este hombre? Le preguntaron. ¿Qué contestó Rebeca? Sí. Oye, todo el tiempo había sido soltera, ya que más iba a inventar. ¿Sí o no? Era una mujer que ya estaba en edad suficiente ¿para qué? Pero lo tremendo de Rebeca, que aunque no había visto a Isaac, en su corazón estaba convencida y tranquila por el Espíritu Santo de Dios. Era una mujer que no dudaba de que todo lo que había sucedido venía de parte de ¿quién? El Señor. Las bendiciones y lo que está a nuestro alrededor siempre va a intentar retenernos, iglesia. Siempre lo va a intentar. Un hijo enfermo para no cumplir. ¿Sabes? Yo he visto cómo el Señor ha sanado a mi hijo de manera providencial y instantánea. Por eso mi confianza no está en que si él se enferma, el Señor tiene que sanarlo. El Señor puede sanarlo porque el Señor es poderoso. Pero en mi confianza no está en que él sea sano. Mi confianza está en ¿quién? En el Señor. Que todo para nosotros nos sobra ¿para qué? Para bien y no para mal. Esta mujer no estaba pendiente que, ¿será que es flaco? ¿Será que es gordito, barbón, flaco, blanco, moreno? No, ella ¿qué dijo? Sí, si el Señor está en el asunto, ¿qué debo temer? ¿Qué debemos temer tú y yo como iglesia de que el Señor a nosotros nos va a cumplir, que nos va a llevar al cielo, que vamos a estar en la vida eterna con Él? No debe haber ningún temor. Y si hay algún temor es porque el Señor no es tu Señor. Porque yo sé que el Señor me ha traído aquí porque Él es mi Señor. Y si me ha traído hasta aquí, si me ha guardado hasta aquí, si me ha dado hasta aquí, si me ha bendecido en todo hasta aquí,
lo seguirá haciendo hasta el final. Pero debe haber convencimiento en nuestro corazón. Debemos creerle a Dios cuando Dios está actuando en nuestras vidas. Entonces, versículo 59, se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición: hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de tus enemigos. Tremenda promesa. ¿Iba en qué? En unión a la promesa que el Señor le había hecho ¿a quién? A Abraham y a su descendencia. O sea que Dios estaba ¿qué? En el asunto, no había temor alguno. 61. Después Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev, había regresado a Beer-Lahai Roi. Una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos?, preguntó al siervo. Y él contestó: es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Mujeres, un hombre de Dios está siempre ocupado. ¿Dónde estaba Isaac? Estaba en el campo y estaba ¿qué? Meditando. Un hombre de Dios está trabajando y está orando ¿a quién? A su Señor. Un hombre de Dios medita ¿dónde? En la palabra de Dios y la obedece. Isaac no estaba de vago ahí en la casa de su padre. Y a pesar de que era rico en todo, no estaba de vago. ¿Estaba qué? Inspeccionando, estaba trabajando. Eso quiere decir que los hombres de Dios, aunque Dios los haya bendecido, siempre deben estar trabajando y orando porque van a ser las cabezas de su hogar. Amén. Quiero que aunque el mensaje fue bastante extenso y se trató de personajes bíblicos, cuando nosotros leamos esto, traigámonos a nuestra vida, iglesia. Traigámoslo a nuestra vida. Porque no están ahí por casualidad, no están ahí simplemente para recrear una historia. Hay cosas profundas en este texto que representan también la vida de Cristo en nuestra vida. Representan al Señor, que es rico en todo y que también nos ha bendecido con todas sus riquezas, como dice Efesios. Y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que no temas. No temas en obedecer al Señor. No temas cuando el Señor está en el asunto. Simplemente obedece y confía en el Señor, que el Señor hará. El Señor va a hacer. El Señor lo ha prometido. Y el Señor vendrá por nosotros, iglesia, y estaremos con Él. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Dios, porque tú eres un Dios bueno, precioso, Padre amado, que nos has guardado y que os reconocemos que nos has bendecido en todo, Señor. No tenemos nada de qué quejarnos, Señor Dios. Tu divina providencia, Señor, nos ha traído a este lugar. Tu divina providencia no nos ha hecho equivocar en las decisiones trascendentales que hemos hecho, Señor. Hoy venimos con reverencia delante de tu presencia. Hoy venimos a adorarte, Señor Dios, a decirte que eres el único Dios temible, que eres el único Señor y Salvador. Te amo con todo mi corazón, Señor, y deseo, Señor Dios, que mi vida esté consagrada como ese siervo fiel, Señor, que tuvo Abraham, Señor, delante de tu presencia, y que confíe, Señor, como confió Rebeca, Señor Dios, de que tú le vas a llevar a un buen lugar. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén y amén.